La fe no es algo que se guarda, es algo que se transmite con fuego. No estamos aquí para llenar espacios, estamos para levantar generaciones, porque el verdadero legado no habla de lo que fuimos, sino de lo que ellos llegarán a ser. Hoy se trata de decidir. ¡Hey, señor! ¿Seremos puente o solo espectadores? El mundo no se va a detener. Y si nosotros no escribimos verdad en sus corazones, alguien más escribirá mentiras. Dios no tiene nietos, tiene hijos. Y tu paternidad espiritual, tu ejemplo, tu voz, es el mapa que ellos necesitan para no perderse. Hoy no se trata de comodidad, se trata de propósito. Buenos días. Bienvenidos a esta tu casa Lego de las buenas nuevas. Oye, qué público tan nutrido. Lo primero que tengo que hacer es felicitarles porque son valientes. Vinieron al primer servicio. Un aplauso para ustedes. Mientras yo abro mi laptop acá. Sí, señor. Bueno, ¿quiénes vienen por primera vez? Bienvenido, hijo. Bienvenido. Un aplauso para esos valientes. Hoy vamos a seguir tocando este tema de generaciones, que es un tema verdaderamente es controversial. No a mucha gente le cala esto, porque se siente afectada de alguna manera, porque tiene que ver con nuestro cotidiano vivir, con nuestros hijos, con nuestros hábitos, con todo lo que el mundo pretende que nosotros seamos. Yo esta mañana temprano me paré y estaba revisando la prédica de hoy, el tema, y me dio curiosidad averiguar ciertas cositas que son las que yo traigo anotadas acá, que son extra prédica, para que ustedes se vayan sabiendo de qué estamos hablando. Quiero ponerlos en contexto. Según una organización estadounidense llamada Common Sense, que significa sentido común en inglés, cuyo objetivo es evaluar, promover un uso saludable y educativo de la tecnología y medios de comunicación para niños, ha determinado que los adolescentes pasan más de 7 horas al día en sus teléfonos o en sus tablets, en las redes sociales. Nosotros sabemos muy bien qué se consume en las redes y qué ocupa a nuestros hijos. Yo pensaba, mire, si eso nos consume a nosotros que somos adultos, no sé a quién le ha pasado, a mí me ha pasado, yo me he puesto a ver, se los confieso, yo me he puesto a ver a veces TikTok y cuando me doy cuenta me pasaron 2 horas. ¿A quién más le ha pasado eso? Y pasa, se vuelve como un vicio y tú pones a ver puras tonterías ahí, porque gente bailando, gente hablando estupideces, gente, bueno, hay cosas que son educativas, pero hay muchas cosas que no tienen absolutamente ningún sentido y se nos va la vida en eso. Entonces, reflexionemos, si esto nos pasa a nosotros y nos daña porque nos atrapa, ¿cuánto más la mente de nuestros hijos? De esos pequeñitos que están siendo educados, que están siendo de alguna manera formado por un mensaje que está recibiendo que no tiene ninguna validez. En eso nos vamos a mover hoy. Fíjense ustedes, estamos empezando la 4ª semana de esta serie que se llama ¿quiénes han venido a todas las series? A todas las... Qué bueno, qué bueno. Esta es la 4ª semana. Vamos a ver qué vimos. Dios, en la primera sesión vimos, Dios no piensa solo en individuos, sino en generaciones. Hablamos de que Dios es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, y que Él obra a través del tiempo y de las generaciones. En la 2ª semana vimos que el legado no se trata solo del pasado, sino de el futuro. Y que nosotros debemos ser puentes de comunicación de esa información que hemos obtenido y de todos estos principios de Dios para transmitírselo a las nuevas generaciones. Es nuestra responsabilidad. Por eso es que no se trata solamente del pasado,
Usted no piense que las cosas del pasado no son necesarias. Yo soy del pasado. ¿Se dieron cuenta? Yo soy del pasado. Pero del pasado más pasado que ustedes. Bueno, ahí por ahí hay unos más viejitos que yo, pero bueno. Entonces es necesario que nosotros seamos puentes comunicantes de todas estas cosas, que nosotros debemos y tenemos la obligación de transmitir a nuestros hijos, y el que no tiene hijos, pues a sus sobrinos, a las nuevas generaciones, para que no se pierdan todas esas cosas que hemos recibido. La tercera semana vimos que una generación puede crecer cerca de la fe y aún así no conocer verdaderamente al Señor. A mí me llama mucho la atención que hay mucha gente, inclusive no niños, hay mucho adulto que tú le preguntas, por ejemplo, ¿por qué Jesucristo murió por ti? Y te dicen, para el perdón de mis pecados, pero no te dicen más nada. No conocen el fondo. O sea que el hecho de que tus hijos hoy estén en Minilego es una bendición porque él está enseñando palabra. Pero hay muchos de nuestros hijos que el hecho de que vengan a la iglesia no les garantiza verdaderamente que ellos conozcan de Jesucristo. Nosotros somos el refuerzo en casa de lo que se enseña aquí. Ellos vienen una vez a la semana acá, pero tú en casa tienes que enseñar con el ejemplo también. ¿Sí? Que tus hijos te vean orando, que tus hijos te vean tratando bien a tu esposa, a tu esposo, que tus hijos vean en ti un libro abierto en el que reflejarse y desear ser como tú, no lo contrario. Hay niños que no desean ni siquiera crecer. Alguna vez escuché a alguien, un muchachito que decía que él no quería casarse nunca porque él no quería vivir lo que su mamá y su papá vivían en la casa, porque era como un infierno. Entonces somos nosotros los responsables de educar, de formar, de orientar, de dirigir a nuestros hijos a ese futuro cierto y ese futuro de bendición que deben y tienen derecho divino de conocer a través de nosotros, que somos los sacerdotes de la casa, los hombres y las mujeres también, con ese deber de educar, formar y transmitir todos esos conocimientos que nosotros hemos recibido aquí a través de talleres, a través de prédicas que hemos escuchado, instruir al niño, no solamente en cuestiones de cultura, ¿sabes? Sino en cuestiones de la fe también, porque yo puedo enseñar a mi hijo modales en la casa, sí, pero tengo que enseñarle palabra de Dios. Yo creía que iban a decir te alabamos, Señor. Ok, una generación puede crecer cerca y no conocer del Señor. También algo que me llamó mucho la atención, lo que decía Joe Hilbert, que me encantó su prédica. ¿Cuántos vinieron el domingo pasado? Estuvo bueno eso, ¿verdad? ¿Verdad que Joe Hilbert estupendamente bien lo hizo y qué bendición haberlo escuchado con todo esto que no es más que la continuación de lo que él dijo, ¿ok? Y él decía que Dios no tiene nietos, ¿se acuerdan? Que Dios tiene hijos, somos hijos de Dios y generación tras generación Él va encargándose de darle a esta generación nueva lo que esta generación nueva necesita. Ahora bien, la pregunta entonces sería, ¿cómo levantamos a una generación firme en un mundo que continuamente quiere moldear su carácter, moldear su personalidad? Nos está afectando, claro, quizá nosotros ya los que tenemos unos años andados en la vida, ya no nos afecta tanto, aunque hay algunos que se enganchan con las redes y empiezan a creer todo lo que les dice internet. Hay que tener mucho cuidado con eso y hay que filtrar lo que se escucha en las redes sociales, porque no todo el tiempo, todo lo que se lee en internet merece credibilidad absoluta. En algunos casos hay gente que pelea y te cuestiona, porque eso lo vi yo en internet, porque eso lo vi yo, salió un tipo diciendo esto, que hay que comer grasa porque la grasa es saludable, y otro sale diciendo que eso tapa las arterias, que eso es mentira, entonces tú no sabes a quién creerle. Todos basan sus cuestiones en estudios, y hay gente que también pone cosas que moldea el carácter de nuestros hijos. Ahora bien, todas las generaciones enfrentan desafíos, todas las generaciones. Nosotros quizás enfrentamos un desafío mayor porque en la actualidad estamos sometidos a la influencia terrible de las redes sociales,
Yo no estoy diciendo que las redes sociales sean malas. Yo no quiero que tú te vayas de aquí con esa idea. Son buenas y la información, pero yo tengo que filtrar esa información. Las redes son excelentes. La rapidez con la que se obtiene ahora una respuesta es casi inmediata. Tú te metes en Google y preguntas cualquier cosita, utilizas la inteligencia artificial. Pero qué peligroso eso es cuando esto es de manera descontrolada y no ponemos pues ciertos límites y ciertos filtros a todas esas cosas que nosotros vemos allí. Vivimos en una cultura que compite por la mente, la identidad y el afecto de nuestros hijos. No podemos escapar a eso. Yo quizá, mire, este tema de hoy quizás no es muy agradable, pero es necesario. Usted se va a ir de aquí y usted no va a poder decir a mí, nadie me lo dijo. Usted tiene que salvar su responsabilidad como adulto, como padre. Usted no se puede hacer de la vista gorda. Las enseñanzas, a nosotros en las redes nos enseñan a los muchachos, le enseñan en qué creer, decirles quiénes son, cómo se ve, cómo vestirse. Normalizan ciertas situaciones que son desagradables a Dios. Y sabes que un muchacho que no tiene el respaldo de la formación espiritual en su casa esté sometido a redes donde continuamente está bombardeado por cosas que afectan su carácter. Estamos viendo que ya los muchachitos cómo hablan, tienen un lenguaje específico, se les dice que cómo vestirse, inclusive muy famoso lo de los retos. Hay niños que han perdido la vida por retos de que salen, que si la ballena, que si no sé qué cosa, que se suicidan. Entonces, la cosa es grave. Y yo recuerdo el año pasado, aquí hubo una ola en Guanare, no sé si recuerdan que varios muchachos se suicidaron, se desvivieron, que dicen, no dicen se suicidaron, sino desvivieron. El año pasado, por retos y por cuestiones, y caen inclusive en depresión. Sí, porque te presentan un mundo que tú tienes que alcanzar y tú tienes que estar metido aquí para que seas aceptado. Pero quiero decirles algo. Esto ya ocurría hace mucho tiempo. Si nos vamos a los principios de la humanidad, el mismo Satanás se encargó de decirle a Adán y a Eva que Dios le había dicho que no comieran del árbol, pero era porque Dios creía que iban a ser igual que él. Él no quería eso. Entonces ya estaba influenciando y quería cambiarle su identidad. ¿Ok? Acuérdense que por el pecado vino la muerte. El hombre fue hecho para vivir eternamente y cuando pecó, bueno, estamos pagando las consecuencias hasta que vino Jesús por rescate de nuestras vidas y nuestras almas. Pero eso es muy, muy profundo. Bueno, hoy quisiera decirles que hoy no tenemos el respaldo de la pantalla. Hemos tenido problemas con el aparato este que refleja la cuestión aquí. Y se ríen de mí a veces porque no me acuerdo los nombres de ¿cómo se llama eso? El videobeam, chico. No, pero eso no es de ahorita, eso es viejo, ¿verdad? El videobeam. Ok, yo creía que era otra cosa más moderna que había aquí que no se llamaba así. Dijo videobeam y se han reído de mí porque estoy viejito. Ok. El Ricardo que me dice el viejito, el Ricardo, ¿verdad? Ok, fíjense que esta historia la podemos ver más recientemente, y digo más recientemente, 500 y pico años antes de Cristo, sucedió en Babilonia. Y los voy a poner en contexto para que más o menos entendamos cómo va la cosa, que no es de ahorita esto. En Daniel 1, yo los invito a que en sus casas lean el libro de Daniel, que es súper interesante, y los va a poner más en contexto, pero quiero hablarles solamente del capítulo 1. Acá dice que el rey Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia, llegó a la ciudad de Jerusalén y la invadió. Lo cierto del caso, para echarles el cuento rapidito así, es que el tipo arrasó con todo, se llevó a los jóvenes, se llevó a los más buen mozos, a los más inteligentes, a los más capaces, a los de buena familia, se los llevó para Babilonia. ¿Qué hizo él en Babilonia? Además de que se llevó un poco de cuestiones religiosas, artículos que habían allí también,
Y cuando eso mandaba el rey Osías, que apenas tenía como 3 años mandando allí, eso fue una catástrofe para ese tipo. Y le llevaron a los jóvenes, le llevó lo mejor que tenía. Y el objetivo era llevárselos para Babilonia y durante 3 años adoctrinarlos. Le tenían que comer lo mismo que comía el rey. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver? Que manguango, a comer lo que come el rey, beber lo que bebe el rey. Seguramente eran manjares, vinos, cosas exquisitas. Pero resulta que todo eso que comían en Babilonia era contrario a lo que en la ley, porque todavía no estábamos en la gracia, en la ley acostumbraban a comer los israelitas, que eran cosas que no se podían, lo que comían en Babilonia no se podía comer en Israel, porque eran cosas que no eran aprobadas por Dios. Y sin embargo, bueno, todo esto, que tenían que aprender el idioma de ellos, tenían que aprender la cultura, y pasados 3 años presentarlos delante del rey para que escogiera allí a quienes iba a dejar. Bueno, ahí viene la historia de Daniel, de Azarías, de Ananías, de Misael. ¿Qué pasó con esta gente? Yo recuerdo de pequeños, mis hijas, yo le tenía unos cassettes que vendían, eran cassettes, no eran disques, bueno, no eran CD, eran unos cassettes, y había una canción que decía, no adoramos al ídolo, dijeron Sadrac, Mesac y Abednego. Ese Sadrac, Mesac y Abednego y Belsasar fue los nombres que Babilonia le cambió a esta gente. Se los cambió porque un nombre, mire, yo les voy a decir una cosa, un nombre no significa solamente algo por lo que tú puedes llamar a una persona. El nombre comunica identidad, propósito y pertenencia. Y estos nombres que tenían estos, Daniel, estos muchachos que se llevaron, que eran Misael, Ananías y Azarías, que fíjense que para mí es más fácil acordarme los nombres locos que les pusieron en Babilonia que los que ellos tenían. Fíjense una cosa que yo estuve investigando esta mañana. Daniel, les voy a decir qué significa el nombre de ellos, los que tenían de Israel. Fíjense lo que es. Daniel, mi juez es Elohim, o el Dios supremo. Eso significa Daniel, o Dios es mi justicia, Dios es mi juez. Pero le pusieron Belsasar. Belsasar significa Bel es mi juez. ¿Y quién es Bel? Un dios pagano de Babilonia. Porque les querían cambiar la identidad. Ya tú no vas a ser del Dios de Israel. No, ahora yo te voy a poner otro nombre que tenga que ver con la cultura de nosotros. Porque tú vas a aprender a hablar, a comer, a hacer y a adorar a los dioses que nosotros adoramos. A Ananías le puso Sadrac. Ananías significa bajo la gracia de Yahvé, bajo la gracia de Dios. Un nombre de Dios es Yahvé o Yahweh. Y Sadrac, que es el nombre que le pusieron los babilonios, significa bajo el mandato de Aku, A-K-U. Y yo curioso también me metí de Aku, y en una de esas Aku me salió, entre otras acepciones, que es un demonio que sale en una de las comiquitas que venían nuestros hijos. Ahí está pues la primera perlita. ¿Cómo te van metiendo esa idea y esas cosas malas? Y tú, ay no, eso no le hace daño, esas son unas comiquitas. ¿Viste cómo Babilonia actúa? Transformando la mente de tus hijos, adiestrándolos, educándolos, adoctrinándolos. Misael significa quién es lo que Dios es. Y le pusieron Mesac, que significa quién es lo que Aku es. Aku, si quiere averigüelo, A-K-U. Y Azarías significa siervo de Yahvé. Ese era el nombre de los israelitas. Y el que le pusieron Abednego, que es siervo de Negó, o Nego, que es otro dios pagano. Wow. Entonces el nombre comunica identidad, comunica propósito, comunica identidad, te dice quién eres tú. La batalla sobre una generación no suele ser conducta, sino identidad, porque cuando atacan tu identidad, automáticamente cambia tu conducta. Tú actúas según quién tú eres. Tú actúas según quién estás tú convencido de que eres. Y si tú
has entendido que tú eres de estos dioses o de lo que te dice el mundo, te dice Babilonia, entonces tú actúas como tú, que es lo que quiere el enemigo, que tú actúes contrariamente a lo que Dios ha dispuesto para tu vida. Esto es delicado, pero nosotros muchas veces nos hacemos la vista gorda, ¿sabes? No le damos importancia a estas cosas. Se está exagerando, debe hacer eso así. Es que esos evangélicos son muy extremistas, que va a hacer daño eso. Vamos a ver unos punticos de valor que hay acá. La primera batalla, como les dije, de esta generación no es sobre la conducta, sino la identidad. Entonces vemos que todo esto define tu valor de aprobación. El niño necesita ser aprobado en su entorno. Entonces tiene que alienarse a lo que los demás hacen. Porque si no eres gafo, si no eres ese es evangélico, eres un hermano cocó, eres no sé qué, o sea, te humillan, te utilizan. Entonces es la aprobación, es el valor por aprobación. O sea, yo necesito ser aprobado. Y esa es una necesidad que tenemos todos los seres humanos, ser aprobados en la sociedad, ser aprobados en nuestros trabajos, en nuestro entorno. Define tu cuerpo por tendencia. No, tienes que ser flaquito, tienes que ser así, tienes que ser asado, tienes que vestirte así, vestirte de esta manera. Todo te lo indican. Define tu verdad por emoción. No, es que hay que dejarse llevar por las emociones. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Que tu cuerpo es para darle alegría y cosas buenas. ¿Ves? Te enseñan eso. No, hombre, no te pares en artículo. Dale que por ahí la cosa es, vas a perder tu vida, la vida es corta y hay que gozarla. Define tu éxito sin Dios. Entonces tú te señalan a los impíos. No, pero mira este es tremendo corrupto, es drogadicto, es capo, es no sé quién. Fíjate cómo le va. Y a ti que eres evangélico andas a pie, andas en una bicicleta. ¿Sí? Te definen ese éxito sin Dios, que no necesitas a Dios. Y eso te lo disparan por las redes como no hay una idea, pues. Y define tu sexualidad sin creador. ¿Cómo es la broma esa de, ay, bendito sea Dios, qué ridículo es? Pero entonces ahora no es no binario. Santo Dios, bueno, de eso a mí no me gusta hablar mucho de eso porque para mí eso es basura. Pero tenemos que saber que el mundo está tratando de cambiarte, inclusive cómo se habla y cómo definir tu sexualidad, y que tienes que respetar al niño porque el niño tiene derecho a hacer lo que él quiere. Y si quiere ser un perro, también ahora los Terriers. Si quiere ser si su hijo le dice que es perro, póngale perrarina, no le vuelva a dar comida. Y ladre, y los perros no hablan. Para que sepa que el plátano es de mancha. Ok, y yo les voy a decir una cosa, o formamos el corazón de nuestros niños o la cultura terminará deformándolos por completo. O nos ponemos las pilas o esto se acaba, compadre. Así que tenemos una gran responsabilidad, una responsabilidad tremendísima. Bueno, vamos a ver qué dice. Lástima que no tenemos la pantalla, pero usted me va a seguir y si quiere lo busca en su teléfono, que lo tenga. Primera de Pedro 2:9 dice, fíjense lo que dice la palabra que somos nosotros. Aquí nos pasaríamos toda la mañana hablando de versículos bíblicos que hablan acerca de nuestra identidad. ¿Ok? Dice, pero ustedes, esto es Nueva Versión Internacional, pero ustedes son descendencia escogida. Le estoy hablando, Dios nos está hablando a todito nosotros, ¿ok? Y a nuestros hijos, a todos. Ustedes son descendencia escogida, sacerdote regio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso somos usted y yo. Aquí le están hablando al pueblo de Israel, pero como ellos, pues, no le pusieron mucho cuidado a la cosa, pues esa promesa trasladada a nosotros los gentiles, y hoy nosotros somos dueños de esa promesa también. Esa promesa es para nosotros. Entonces todo lo que le dije aquí es usted. ¿Quién cree eso? Hay que actuar como eso. Ok, si lo creo debo hacer. Babilonia, era lo que les decía ahora, Babilonia quiere normalizar compromisos pequeños. ¿A qué me refiero con esto? Dice Daniel 1:8, dice, pero Daniel decidió
no contaminarse con la comida y el vino del rey, así que pidió permiso al oficial en jefe para no contaminarse. Por ahí ustedes van a leer, si lo leen, el que sea curioso se va a encontrar que el eunuco que les cambió el nombre a ellos por orden de ese rey Nabucodonosor, era el encargado de cuidarlos durante esos 3 años y mantenerlos gorditos, bien alimentados, bien fuertes. Y ellos le decían que ellos no querían comer eso. Y ellos, bueno, pero pónganos a prueba, pues durante 10 días denos pura verdura. Y dentro de 10 días le mira el rostro a los demás y nos mira el rostro a nosotros de quién está mejor. Y resulta que gracias a eso fue que el rey pues los escogió a ellos, porque ellos están, el rostro de ellos resplandecía, porque no estaban comiendo la comida del rey. Pero él no sabía, el rey no sabía. Eso fue el eunuco le dijo, mire, si el rey se entera de esto, mire, me dan matarile. Entonces le dijo, no te preocupes, dentro de 10 días ustedes ven y nos ves el rostro y te vas a dar cuenta de que tenemos razón. Cualquiera puede pensar que el detalle de la comida es un detalle insignificante, pero no es así. El detalle de la comida en ese instante significaba la obediencia de ellos a sus principios. Era respetar lo que Dios les había dicho, y ellos no quisieron contaminarse. Cualquiera de nosotros, mira, a mí me hubieran dicho, mira, que esos dan es cochino, cachapa, Coca-Cola, no sé, de todas esas cosas buenas, cóctel de camarones, lomito estrogonoff, y wow, ensalada César, y todo, mire, eso es, come, chicos, no seas tonto. Come de eso que esto no te va a pasar nada. ¿Quién va a saber que tú no? Si Dios sabe. Dios, y ellos se guardaron, y eso fue increíble porque Dios los bendijo. Dice la palabra que ellos eran bendecidos porque tenían mucha sabiduría e inteligencia. Dios los había hecho de esa manera. La comida del rey parece un pequeño detalle, pero representaba la participación en un sistema contrario a Dios. Y ya por ahí la cosa no estaba bien, pero ellos se guardaron. ¿Ok? Entonces, Babilonia quiere normalizar esas pequeñas cosas. Como les decía hace un ratico, no, hombre, chicos, ¿a qué les suena? No les voy a decir porque, ¿a qué les suena? No, vale, chicos, yo no creo. No, pero mira, que no, vale, yo no creo. ¿Ustedes se acuerdan de eso? No se acuerdan de eso. No les voy a decir porque eso tiene que ver con otra connotación que no es bueno hablarla acá. Pero no vale, no creo. Mira, van a cambiar tal cosa. No, chicos, ¿cómo van a hacer eso? Eso es mentira. Mira, ten cuidado que esto no vale. Oye, pero no seas extremista. Babilonia se va a encargar de hacer que tú creas que esas cosas son insignificantes, son pequeñas, no sirven. Eres un tonto y no encajas en medio de los demás porque tú no sigues la corriente de los demás. Por eso es que la palabra dice que a causa de la palabra seremos vituperados, perseguidos, aborrecidos. ¿Cuánta gente? Aquí estamos reyes, pero en otros países hasta persiguen a la gente y les cortan el cuello, los desviven. Los desviven. Mire, la presión rara vez comienza con una gran renuncia. ¿Sabe? De entradita, como para que tú no te des cuenta, no te van a pedir que renuncies a una gran cosa que tú haces, sino son pequeñas cositas, ¿sabes? Eso como que decía mi abuela, él es vivo de a medio y tonto de 1000 bolívares, decía. El que se roba un medio, se robó $1.000.000 también. Entonces todo comienza por poquito, ¿sabes? Como para que te vayas acostumbrando. No, yo no te voy a pedir un gran sacrificio, te voy a pedir nada más que dale. Hombre, chico, dale. Cómete la luz. Pero si no estuviera condenado yo cada rato con una luz por ahí. ¿Qué es lo primero que vas a hacer cuando llegues a Venezuela? Comerme una luz. La presión. Entonces dice, lo pequeño repetido forma lo grande. O sea que es como una bola de nieve, ¿sabes? Que viene de poquito, de poquito, de poquito. Y cuando tú te ves inmerso haciendo cosas totalmente indebidas, pero ya estás acostumbrado. ¿No es que la cosa no comenzó de una vez? Ok. Daniel entendió que esa firmeza pública era una convicción de lo privado, de su relación con Dios. Entonces nadie iba a quebrantar eso. ¿Pero por qué? Porque Daniel fue formado
y fue instruido, cosa que nosotros necesitamos hacer con nuestros hijos, con las nuevas generaciones, con los que vienen, porque la cosa no se trata de pasado, ¿sabes? Lo aprendimos la semana pasada, la cosa se trata de futuro. Es a quién voy a dejar yo. ¿Qué va a suceder ahora? ¿A quién voy a instruir? ¿A quién le voy a dejar este legado yo? ¿A quién le voy a entregar ¿sabes? Como las carreras de relevo. ¿A quién le entrego yo el micrófono? Nosotros vamos a pasar, la iglesia pues envejece y se tiene. Por eso es que aquí se le da chance a los jovencitos así como yo, para que prediquen, ¿verdad? Y para que echen adelante. Y a los niños que toquen aquí en la banda, que canten, ¿por qué? Porque tienes que ir formando a las nuevas generaciones. Y no solamente darle chance para que ellos triunfen y ¿sabe? Como que protagonicen aquí, no, sino para que aprendan también. Y para que ellos tengan algo que decirle a las nuevas generaciones también. Bueno, mire, o formamos el corazón de nuestros chicos o la cultura termina deformándolos. Llévense ese pensamiento. Ese les iba a aparecer en pantalla, pero cópialo por ahí. O formamos el corazón de nuestros chicos o la cultura terminará deformándolos. Mire, yo le voy a echar un cuento. A usted le encantan los cuentos. Yo cuando le digo a echar un cuento, todo el mundo pone pila. Hasta que está durmiendo, pone cuidado. Hace un tiempo atrás, un hermano de esta iglesia, que no les voy a decir quién es, no sean chismosos, me comentó que estaba muy orgulloso de su hijo porque él estaba en una banda de rock y que habían hecho una presentación estupenda. Bien, wow, cómo pasa el tiempo, Dios mío. Y resulta ser que, ¿y qué canciones tocaron? Le digo, yo me imaginaba que era un concierto cristiano de rock. No, muchachos, tocaron una, pero buenísima. Y como una canción que se llama, él no sabía, entonces me puso la canción y yo le dije, pero esa canción, ¿tú sabes cómo se llama esa canción? Esa canción se llama Highway to Hell, que en inglés normalito significa autopista al infierno. Pero ¿a quién le va a hacer daño eso? Eso es una canción, chicos. ¿Quién se va a perder por una canción? Pero ya va, ¿a quién le estoy cantando yo? Usted cantaría una canción que se llame Autopista al Infierno, pero como es en inglés la cosa y no se entiende y todo el mundo no entiende, entonces Highway to Hell. I'm glad to sing it. Estoy contento de cantarla. Ok. Como el tiempo va corriendo, yo tengo que acelerar. ¿Se puede vivir fiel en Babilonia? Sí. Pero tú tienes que ser como Daniel. Que esos principios que a ti te han enseñado y que te han dictado y que te han transmitido tus generaciones pasadas, la gracia de Dios te alcanzó ahorita, en tu familia nadie era cristiano y por gracia y misericordia de Dios alguien te habló del Señor y ahora estás allí. Y es permanecer en esa promesa, es saber que detrás de la obediencia viene la bendición. ¿Ok? Entonces sí es posible. Daniel sirvió fíjense, para muestra Daniel, sirvió en Babilonia, pero él no era de allá, él era israelita y él conservó su cuestión. Juan 17:15 dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Otras versiones dicen que los apartes del mal. No tengamos a nuestros hijos en una burbuja de cristal, que no escuchen groserías, no, supervísalo, porque él está en el mundo como tú. Pero Dios dijo que no nos iba a quitar del mundo, pero nos iba a guardar del mal. Entonces es necesario que tú a tu hijo le hables claro, le hables del sexo, le hables de las drogas, le hables de las concupiscencias, le hables de las cosas que dañan, le hables de las redes, le vas a enseñar que las cosas que él ve en internet no todas son buenas ni son edificantes. Y filtra, porque... Mire, yo me apuro, esta gente me va a matar aquí. Pero para la segunda me descobro, para la segunda prédica. Yo les voy a decir algo que quizá no te va a gustar. A veces no es la cultura la que está ganando. Es que estamos siendo pasivos. Y aquí viene el palo cochinero. Que el muchacho formó un berraco, una broma, un escándalo porque no le diste el teléfono. O sencillamente le diste el teléfono porque no quieres que te moleste. Estoy en una reunión, toma. No sabes ni siquiera lo que está viendo.
le entregas eso y es comodidad para ti, pero es pasividad. Estás siendo irresponsable. Porque si tú no filtras lo que ese muchachito o ese adolescente está viendo, ¿cómo es posible los adolescentes hasta 3, 4 de la mañana chateando con quién sabe quién? Metiéndose en cuantas cosas hay por ahí, tú no sabes si está viendo pornografía. ¿Quién está educando a tu hijo? ¿Quién lo está formando? Y yo sé que esto no es agradable porque muchos de acá hemos incurrido alguna vez en algo así. Pero es momento de rectificar porque eso está haciendo daño y le está haciendo daño a las nuevas generaciones. Tenemos que poner límites. Nuestros hijos deben aprender a pensar bíblicamente. No solamente es la corrección, la educación que tú le das en la casa, es la formación espiritual que tú les debes dar al hijo también. No solamente es la educación de que no hagas esto está mal, limpia. No, que eso está bien, pero tú tienes que hablarle, tienes que sembrar en él palabra de Dios. Tiene que aprender a discernir ideas, amar sin ceder verdad, servir sin contaminarse como lo hizo Daniel y liderar con convicción. ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Para quién lo estoy haciendo? Y decirle a mi hijo, mire, hay una película cristiana, con esto termino, que creo que se llama Hombres de Valor. Es una película cristiana muy bonita. Y hay un policía que dice, ¿quién lo hará? Yo lo haré. Al final, ¿quién vio la película? ¿Quién vio la película? Muy bonita, véanla, se las recomiendo, Hombres de Valor. Y dice, ¿quién lo hará? Yo lo haré. ¿Quién educará a mis hijos? Yo lo haré. ¿Quién instruirá a los niños en los caminos del Señor? Yo lo haré. Mire, Babilonia no se sienta a la mesa con sus hijos. Babilonia no vive con usted. Babilonia no educa a sus hijos, usted es el que está en su casa. Sus hijos no van a ver orando jamás a Babilonia, pero te van a ver a ti cuando te hagas un altar en tu casa. Y no solo para las comidas, sino vamos a sentarnos, vamos a orar, vamos a hablar, cómprele material a su hijo, Biblias infantiles, háblele del Señor y que te vea orando. Que te vea orando. Porque nosotros somos libros abiertos para nuestros hijos. Si tus hijos no ven que tú llevas una vida de oración, una vida de servicio, no lo van a hacer. Porque el mundo no se los va a enseñar, amados. No se los va a enseñar. Eso lo tienes que enseñar tú. Tienes que tener la responsabilidad. Cosas duras a veces parece que tienes que hacer, pero debes hacerlas. Porque estamos hablando de la continuidad de la palabra y estamos hablando de la salvación de tu familia. ¿Tú crees que toda la vida vas a estar acá, en este plano? Y cuando tú le faltes a tus hijos, ¿tú crees que nada más ellos van a resentir que tú no estás nada más porque tú eres el proveedor? No, sino porque nunca le enseñaste cómo enfrentar la vida. Wow, esto no es fácil, ¿oyeron? A mí cuando me dieron este tema, este es un pellejito. Esto es algo duro de roer. Terminamos diciendo que o formamos el corazón de nuestros hijos o la cultura terminará deformándolos. ¿Usted ama a su hijo? La Biblia dice que Dios al que ama corrige, que Dios al que ama educa. Y si nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios y queremos seguir el camino que nos trazó Jesús, debemos hacer lo mismo. Preocuparnos por nuestra familia. No te preocupes solamente por ti. No te mires el ombligo. No pienses nada más que eres tú y tus intereses. El muchacho que ve a ver cómo hace. Papá, cómprame un iPhone, y se lo compraste. Una tablet, una cuestión. Y no filtras lo que ves. Déjame decirte que tu hijo lo está enseñando, lo está educando otra persona y no le está enseñando cosas buenas. Asume tu rol, asuma su papel, asuma su compromiso. Decida educar y formar a sus hijos. Babilonia sigue existiendo hoy en día, amados. Babilonia sigue existiendo, aunque haya cambiado de forma. En Babilonia no había tablet, no había Instagram, no había TikTok, no había Thread, no había WhatsApp, no había nada de eso. Y no le celebres a tu hijo valores que no son valores. Enséñale a caminar con Dios. Enséñale a caminar en Cristo. Enséñale a establecer su palabra.
y enséñale quién es Él en el Señor. La pregunta no es si Babilonia existe. La pregunta es si estamos preparando a nuestros hijos para permanecer fieles en medio de Babilonia. Llévate esto hoy, llévatelo. Piensa en esto, esto es serio. Esto no es solamente una prédica que alguien se paró aquí y te dijo unas cosas que sencillamente después que tú saliste de esa puerta para allá, quizás te gustó, quizás no te gustó, quizás pensaste que estaba buena la recomendación, quizás te aburriste, pero que si tú no pones en práctica, el peligro y las consecuencias van a ser terribles, porque no vas a encontrar cómo manejar a tu familia, a tus hijos que hoy están pequeños y que mañana serán adultos, y que tú vas a ser el responsable de lo que él haya recibido como formación.